Muy buenos días, muchísimas gracias por asistir a esta rueda de prensa de Presencia en Común, donde vamos a hablar precisamente del auto que ayer conocimos, ¿no?, del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, ¿no? Nosotros consideramos que en este propio auto no hay ningún tipo de novedad, ¿no? Se pone en el auto precisamente lo que nosotros vaticinábamos, lo que nosotros entendíamos, ¿no?, que era precisamente de la no posibilidad de quite de la deuda, de los intereses, y la no posibilidad de pago en especie, de pago en terrenos, ¿no?, si los propietarios no querían. Entonces, en ese aspecto creo que no hay ningún tipo de novedad y considero que lo que nosotros debemos hacer es precisamente una valoración política respecto a esto, ¿no? Y en este aspecto nosotros consideramos que el auto no es otra cosa que una enmienda a la totalidad a las políticas que se han hecho durante estos 30 años en Plasencia respecto a estas fincas, a las huertas de la isla. Una enmienda a la totalidad y una temeridad la ocupación directa de esas fincas, ¿no? Nos tenemos que remontar a los años 90, donde de ahí que el único grupo municipal entonces, Izquierda Unida, votara en contra. Y esto hay que dejarlo bien claro. Nosotros, Izquierda Unida, fue la única organización que votó en contra de la ocupación directa de esta finca. Que la no negociación de los propietarios, como nosotros proponíamos durante años, ¿no?, y aquí tenemos los recortes, incluso tenemos los recortes de entonces Agustín Real, de las ruedas de prensa de Luis Ranilla, donde decíamos precisamente que urgía precisamente el acuerdo o sentarse a negociar con los propietarios, no tanto ya el recurrir unas sentencias, ¿no?, que todos sabíamos que el calado que tenía era posiblemente el de condenar al ayuntamiento a estas cantidades, ¿no? Y si os dais cuenta, la mayoría precisamente son intereses. Y nosotros consideramos precisamente que ya con los 13 millones que se han pagado al día de hoy, está pagado sobradamente lo que valen los terrenos, o lo que deberían haber valido los terrenos. No entendemos, desde luego, ¿no?, cómo hemos llegado a esta situación. No entendemos cómo se ha defendido tan mal los intereses de la mayoría de la ciudadanía de Plasencia a través del ayuntamiento, y no se ha explicado bien. La ciudadanía de Plasencia no sabe por qué hemos llegado a esta situación. De ahí que nosotros, desde Presencia en Común, sigamos reclamando que se abra una comisión de investigación, hoy con más motivo todavía que ayer, respecto a este tema, ¿no?, donde la ciudadanía de Plasencia sea la auténtica partícipe de esta comisión de investigación y se sepa claramente quién son los responsables, porque a esta situación no hemos llegado por un fenómeno natural, un fenómeno meteorológico, sino que hay personas responsables o posibles personas responsables que deberían depurarse las responsabilidades y que patrimonialmente tendría algún tipo de responsabilidad incluso. En este aspecto, todo lo que no se haga es esconder la piedra, es esconder las responsabilidades. Porque si os dais cuenta, todos los partidos que hasta el día de hoy se han pronunciado en contra y tienen o han tenido algún tipo de responsabilidad política en esta ciudad en los últimos 30 años, con lo cual también tienen algún tipo de responsabilidad respecto a cómo hemos llegado a esta situación sobre el tema de las huertas de la isla. Y sobre todo se ha cometido un error fundamental que nosotros desde Izquierda Unida y ahora Presencia en Común estábamos apuntando, que era el negarse a sentarse y a negociar con los propietarios de la huerta de la isla, porque antes, cuando se podía negociar, el Ayuntamiento de Plasencia contaba con más terreno y ese terreno tenía otro valor porque había un proceso de construcción que ya no se da, que ahora no se da.
No estábamos haciendo otra cosa que intentando generar el mínimo daño posible a la ciudadanía de Plasencia, porque eso es otra cosa que hay que recalcar. Este proceso se ha hecho a espaldas de la ciudadanía de Plasencia, sin contar en ningún momento con la opinión de la ciudadanía de Plasencia, sin intentar llegar a un consenso con la ciudadanía de Plasencia, que en este sentido es la única propietaria de los terrenos públicos y la única propietaria del dinero público. En este sentido, podíamos apuntar precisamente que estas consecuencias las va a pagar la ciudadanía de Plasencia, y si no, que nos cuenten cómo va a afrontar el Ayuntamiento de Plasencia el pago en el 2018 de 4.200.000 euros. Es decir, 3 millones del principal y 2 millones de intereses, que ya lo apunta el auto. Porque lo que dice el auto es precisamente que si los propietarios no quieren, y hasta el día de hoy todo apunta a que no quieren, no va a haber quita ni va a haber pago en especie. En este sentido, debemos apuntar que los últimos 5 años en los que ha estado gobernando Fernando Pizarro, el Partido Popular, sí es verdad que el proceso judicial estaba bastante avanzado, y sí es verdad que en este aspecto lo único que se esperaba era una sentencia firme, que todos sabíamos que iba a ser desfavorable, y que solo tocaba precisamente saber cómo se iba a pagar el principal y después los intereses. En este sentido, yo creo que el gobierno de Fernando Pizarro, creemos que el gobierno de Fernando Pizarro se caracteriza principalmente por una falta total del consenso con la ciudadanía de Plasencia y con los partidos que tienen representación institucional y con los partidos que no tienen representación institucional. No ha habido ningún tipo de consenso, de diálogo. No entendemos la negativa a depurar responsabilidades, y eso acaba de suceder hace apenas unos meses, donde nosotros proponíamos precisamente con otra fuerza política que se abriera un proceso de investigación de cuáles son las causas por las cuales hemos llegado aquí, cuáles son los responsables, si los hubiera. No entendemos cómo en un proceso de negociación, ¿no? Una negociación es precisamente un proceso donde las dos partes ceden parte, ¿no? Para llegar a una síntesis, ¿no? Cómo se ha podido llegar a esta situación, y lo que no entendemos desde luego es que haciendo el gobierno de Fernando Pizarro al dedillo lo que han hecho, lo que han pedido los propietarios de la Huerta de la Isla, modificando el plan general y creándolo más especulativo que lo que era, ¿no? Con fichas altamente especulativas, precisamente como la de la Huerta de la Isla, terreno inundable, donde se han proyectado la construcción de torres o la construcción de torres en aparcamientos públicos o la construcción de torres en fincas municipales, ¿no? No entendemos cómo, y yo creo que esto es uno de los grandes errores que comete el gobierno de Fernando Pizarro, pedir el crédito a Hacienda de valor de 24 millones de euros, porque lo único que demuestra precisamente es que el Ayuntamiento de Plasencia es solvente económicamente para pagarlo, cuando resulta que eso trae unas consecuencias muy negativas para la ciudadanía de Plasencia, que no son otras, Fernando Pizarro las puede llamar ajustes, pero no son otras que recortes en servicios municipales, tenga o no tenga competencia el ayuntamiento, que en muchos casos tiene competencia, y en otros casos son subidas directas de impuestos. No nos puede... nos parece una temeridad, nos parece que es mentira a la ciudadanía de Plasencia decir que este auto no tiene consecuencias para la ciudadanía de Plasencia y no va a tener ningún tipo de repercusiones, cuando es que sí, y si no, al tiempo. Esta situación condena precisamente a que el Ayuntamiento de Plasencia no pueda responder a las necesidades básicas de la ciudadanía de Plasencia ni de los servicios municipales, y sí responda a una deuda que no es responsabilidad de la ciudadanía de Plasencia, sino es responsabilidad precisamente de las personas que hasta el día de hoy han estado gestionando, han estado en la política, en la cosa pública. Y de ahí que nosotros, y lo vuelvo a recalcar, de ahí la necesidad de que haya una comisión de investigación donde se depure
las responsabilidades y donde haya un proceso por el cual la ciudadanía de Plasencia pueda definir cuál es la deuda legítima y cuál es la deuda ilegítima, porque de haberla, la hay, al parecer, aquí en este caso, ¿no? El señor alcalde no es víctima de esta situación, sino que las víctimas realmente no son otras que la ciudadanía de Plasencia. El señor alcalde realmente ha cometido, creo que, errores enormes en este aspecto, y precisamente más van en el proceso de negociación, ¿no? Donde precisamente las dos partes deben de ceder. O así es como nosotros lo entendemos, y donde hemos visto que una parte precisamente no ha cedido ni un lápice, ¿no? Entre otras cosas porque cuando se podía haber llegado a un proceso de negociación donde las dos partes eran iguales, donde no había una sentencia firme, nadie nos quiso hacer caso. Nadie quiso hacer caso a Izquierda Unida entonces y ahora a Presencia en Común. Y de ahí esta situación en la que vivimos, ¿no? De ahí que nosotros digamos que el alcalde, sin ningún tipo de tapujo, ha fracasado, ¿no? En su pretensión, los periódicos están llenos, los medios de comunicación estaban llenos precisamente de la intención, ¿no? O lo que nos había dicho el alcalde de que iba a ser capaz de quitar parte de la deuda y parte de los intereses, y en este aspecto ha fracasado rotundamente, ¿no? Es decir, su proyecto político como tal, sus perspectivas políticas han fracasado. Y de ahí que nosotros, desde Presencia en Común, le pidamos que se plantee muy seriamente seguir siendo el alcalde de Plasencia, porque para nosotros la parte fundamental que tenía precisamente en estas dos legislaturas que acometer, una era precisamente responder a las necesidades básicas de la ciudadanía, no la ha cumplido, y desde luego que lo que tampoco ha cumplido es en defender los intereses de la ciudadanía de Plasencia. De ahí que nosotros hagamos esa propuesta, le lancemos esa propuesta de que se plantee muy bien el continuar siendo alcalde de Plasencia, porque al día de hoy no ha defendido los intereses de Plasencia, y yo creo que si no lo ha hecho hasta ahora, desde luego que en un futuro tampoco lo hará. Con esto concluiría. Si tenemos alguna pregunta, y si no, pues lo que podemos hacer es precisamente una reflexión, ¿no? Que a mí me gustaría hacerla también, ¿no? Y es teniendo en cuenta que Plasencia en Común al día de hoy solamente representa el 6,3% de la población de Plasencia, de la ciudadanía de Plasencia, teniendo en cuenta de que esto es un problema que extrapola, que supera precisamente las organizaciones políticas, nosotros seguimos proponiendo y lanzándole a la ciudadanía de Plasencia que se organice contra esta situación. Si bien el cumplimiento de una sentencia de estas características es de obligado cumplimiento, sí esperamos que la ciudadanía de Plasencia tenga capacidad de organizarse, de dar una respuesta a esta situación, de que exija saber qué ha pasado y cómo hemos llegado a esta situación, y de que sea capaz de solventar, porque en ella reside el poder, en ella reside la democracia, que sea capaz de solventar cuál es la deuda legítima de cuál es la deuda ilegítima. Y esperamos que en un futuro, en pocos meses, en este país exista un gobierno que anteponga los intereses de unos muy pocos sobre los intereses de la mayoría social de este país. Esperamos que en este país exista un gobierno que responda a las necesidades básicas de la ciudadanía de este país, y que desde luego derogue leyes totalmente especulativas como la ley del suelo, que nos han llevado a esta situación. Que sea capaz de anteponer los derechos de la ciudadanía, los derechos básicos de la ciudadanía, ante los derechos especulativos que tienen unas minorías. Que existan leyes para investigar estas situaciones y que se ponga al servicio
de los tribunales a personas que nos han llevado a esta situación y que respondan patrimonialmente sobre esta situación en la que nos encontramos, como por ejemplo en Plasencia. Muchísimas gracias.